Verónica Castro, un nombre que resuena en la memoria de todos. Una leyenda, una estrella que brilló en la televisión mexicana, conquistando corazones y dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué sabemos realmente de ella? Tras las cámaras, más allá de su sonrisa perfecta y su éxito arrollador, existe una historia que pocos conocen. Un misterio tan oscuro como fascinante que ha permanecido oculto durante años. En este video vamos a descubrir los secretos, las sombras y los enigmas que han marcado la vida de Verónica Castro. ¿Estás listo para conocer la verdad que nadie se atreve a contar? En el punto más alto de su carrera, Verónica Castro era el centro del mundo del espectáculo. Las luces de los estudios, los aplausos del público y los titulares que alababan su talento la envolvían en un aura de éxito absoluto. Pero detrás de esa imagen impecable, la actriz llevaba consigo una carga que nunca compartió con nadie. Era 1987, durante las grabaciones de Rosa Salvaje, cuando algo comenzó a perturbar su rutina perfecta. Todo empezó de forma sutil, llamadas telefónicas que se cortaban al contestar y miradas incómodas que parecía captar entre los técnicos del set. Sin embargo, lo que realmente la inquietó fue lo que encontró en su camerino una noche al terminar una grabación. Un sobre sencillo, sin remitente, colocado cuidadosamente sobre su tocador. Al abrirlo, Verónica sintió cómo una oleada de frío recorrió su cuerpo. Dentro, una fotografía amarillenta mostraba un momento de su juventud que había tratado de olvidar. En la imagen, ella sonreía tímidamente junto a Emilio Cortés, un productor que había dominado la industria del entretenimiento años atrás. Su rostro, aunque familiar, traía consigo un peso que ella había intentado ignorar. Junto a la foto, una nota escrita a mano decía: «Recuerda lo que prometiste». Su respiración se aceleró. Guardó la foto y la nota en su bolso, asegurándose de que nadie más las viera. Aunque trató de continuar con su jornada, la sensación de ser observada la acompañó hasta su casa. Allí, en la soledad de su mansión, los recuerdos que había enterrado comenzaron a resurgir. Emilio Cortés había sido más que un productor. Era un hombre que controlaba las carreras de muchos artistas. En los años 70, él tenía el poder de convertir a cualquier actriz en una estrella, pero también sabía cómo manipular y amenazar. Verónica, joven y ambiciosa, había sido una de sus protegidas. Sabía que Emilio guardaba secretos peligrosos, y aunque su desaparición años atrás había sido un alivio para muchos, también dejó preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras trataba de encontrar paz en el silencio de su hogar, un ruido extraño llamó su atención. Provenía de la ventana de su habitación. Al acercarse, encontró a un cuervo posado en el alféizar. Sus ojos oscuros y fijos parecían observarla con una intensidad inquietante. El graznido del ave resonó en la habitación y una vieja frase vino a su mente: «Los cuervos siempre aparecen donde hay algo que enterrar». Verónica cerró las cortinas con rapidez, tratando de apartar esa sensación de amenaza. Pero el sobre y su contenido seguían en su bolso, como un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. Esa noche no pudo dormir. Su mente repitió una y otra vez la imagen de Emilio Cortés y aquellas palabras que parecían exigirle enfrentar algo que había preferido olvidar. El reinado de Verónica Castro, tan glorioso como parecía, ahora estaba bajo la sombra de un secreto que amenazaba con salir a la luz. Y aunque ella había pasado años construyendo una imagen impecable, sabía que bastaba un solo error para que todo se derrumbara. El silencio de la noche se había convertido en un enemigo para Verónica Castro. Cada sombra en su mansión, cada crujido en el piso, parecía recordarle que algo o alguien estaba cerca, vigilándola. Desde que recibió la nota anónima, su vida, antes marcada por horarios estrictos y aplausos constantes, había adoptado un ritmo más inquietante. La fotografía de su juventud con Emilio Cortés no la dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba aquel momento. Había sido una fiesta de la industria en los años 70, una época en la que Verónica aún no era una estrella consolidada. Emilio, el productor más influyente del país, había puesto sus ojos en ella. Con su sonrisa encantadora y promesas de éxito,
se había convertido en su mentor. Pero Verónica sabía que su ayuda nunca era desinteresada. Emilio tenía fama de ser manipulador y cruel. Muchas actrices hablaban en voz baja sobre él, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Verónica había sido una de las pocas en hacerlo. Una noche, durante una reunión privada en su oficina, Emilio intentó forzar algo más que una relación profesional. Verónica, asustada pero decidida, lo rechazó y lo amenazó con exponerlo. Fue entonces cuando él le dijo una frase que nunca olvidaría: «Si caigo no lo haré solo». Semanas después, Emilio desapareció sin dejar rastro. La noticia conmocionó a la industria, pero nadie hizo demasiadas preguntas. Para Verónica, su desaparición fue un alivio, un cierre a un capítulo que jamás quiso reabrir. Sin embargo, ahora, décadas después, parecía que aquel episodio estaba volviendo a perseguirla. En los días siguientes, comenzaron a aparecer más señales. Una noche, mientras revisaba las cartas de su club de fans, encontró un sobre diferente, sin remitente. Dentro había un recorte de periódico de la época, con el titular «¿Dónde está Emilio Cortés? Misterio en la industria del entretenimiento». En el reverso alguien había escrito «La verdad siempre encuentra su camino». Verónica no pudo evitar preguntarse si Emilio realmente había desaparecido o si alguien estaba intentando desenterrar su historia. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto que había trabajado para otros artistas en situaciones similares. Su primera recomendación fue revisar los archivos de la prensa y buscar conexiones con las notas que estaba recibiendo. Mientras tanto, Verónica notó un cambio en el ambiente durante sus grabaciones. Cada vez que miraba al público o al equipo técnico, sentía que alguien la observaba de manera distinta, como si supieran algo que ella ignoraba. La paranoia comenzó a afectarla. Los guiones que antes memorizaba con facilidad, ahora se le escapaban. Los directores notaron su distracción, pero nadie se atrevió a cuestionarla directamente. En una de sus noches de insomnio, el investigador la llamó. Había encontrado algo perturbador. Emilio Cortés no solo había desaparecido, sino que, según algunos rumores, podría haber sido asesinado. Su último paradero conocido había sido una reunión privada en un lugar cercano al set, donde Verónica grababa en aquel entonces. Aunque no había pruebas concretas, algunos testigos habían mencionado su nombre en conversaciones que nunca llegaron a ser investigadas formalmente. La conexión era demasiado evidente para ignorarla. Verónica se dio cuenta de que alguien estaba intentando revivir el caso, y todo apuntaba a que ella era el objetivo principal. Esa noche, mientras miraba por la ventana de su mansión, volvió a ver al cuervo. Esta vez no estaba solo. 2 aves más lo acompañaban, graznando en la oscuridad. El peso del pasado se hacía más evidente. Verónica entendió que no bastaba con huir. Tendría que enfrentarse a la verdad, por dolorosa o peligrosa que fuera. La rutina de Verónica Castro se había convertido en un acto de supervivencia. El brillo de los reflectores y las cámaras seguía rodeándola, pero su mente estaba en otro lugar. Los mensajes anónimos, los recuerdos de Emilio Cortés y las advertencias silenciosas se habían transformado en un rompecabezas que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. En cada grabación sentía miradas distintas. Era como si alguien, en las sombras del público, conociera su secreto. En varias ocasiones notó a un hombre sentado en la última fila de los estudios de grabación, siempre vestido de manera discreta, pero con una intensidad en la mirada que la inquietaba profundamente. Intentó ignorarlo, pero cada vez que levantaba la vista, allí estaba, observándola como si supiera más de lo que debía. Esa misma semana, durante una sesión de maquillaje, recibió otro sobre. Esta vez estaba dentro de su bolso, algo que la dejó helada. ¿Cómo había llegado ahí? Dentro encontró un recorte de un artículo antiguo que hacía referencia al día en que Emilio Cortés desapareció. Acompañando el recorte había una pequeña nota. Cada silencio tiene su precio. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Quién era el hombre que la seguía? ¿Qué querían de ella con estos mensajes? Más importante aún, ¿qué sabían? Las preguntas se arremolinaban en su mente mientras intentaba mantener una fachada de normalidad. Su asistente, Ana,
notó el cambio en su comportamiento, pero Verónica, con su habitual profesionalismo, evitó cualquier tipo de conversación personal. Esa noche, de vuelta en su mansión, Verónica decidió enfrentar sus propios demonios. Abrió una caja vieja que había guardado durante años, llena de recuerdos de sus primeros años en la industria. Entre fotografías, cartas y recortes de prensa, encontró un diario que había dejado de lado hace mucho tiempo. Las primeras páginas eran optimistas, llenas de sueños y metas, pero a medida que avanzaba, las palabras se volvieron más oscuras. Había anotaciones sobre reuniones tensas con Emilio, sobre amenazas veladas y el miedo constante que sentía mientras trabajaba bajo su sombra. Al leer sus propias palabras, recordó un detalle que había bloqueado de su memoria: la última vez que vio a Emilio. Había sido una discusión acalorada en un estudio vacío. Él había insistido en que aceptara una propuesta que para Verónica era inaceptable. Cuando ella se negó, Emilio le prometió que haría pública información que arruinaría su carrera. Esa noche, Verónica salió del estudio con el corazón acelerado, sintiéndose vulnerable y expuesta. 2 días después, Emilio desapareció. El diario era una ventana al pasado que la dejaba más confundida. ¿Podría alguien haber encontrado estas páginas? ¿O el culpable de la desaparición de Emilio estaba intentando culparla? Mientras analizaba todo, el teléfono de su casa sonó. Al responder, escuchó una voz distorsionada que le dijo: «Ya sabes lo que hiciste. Es hora de enfrentarlo». Por primera vez en años, Verónica sintió que no podía manejarlo sola. Llamó al investigador que había contratado y le contó todo lo que recordaba. Él le aseguró que estaba cerca de encontrar respuestas. Lo que más la inquietó fue su advertencia final: «Tenga cuidado, esto no es solo un juego mediático». Al día siguiente, Verónica decidió regresar al lugar donde Emilio había desaparecido. Era un estudio abandonado en las afueras de la ciudad, cubierto de polvo y olvido. Al recorrer los pasillos, las memorias la golpearon como un torbellino. En una de las salas encontró un espejo roto, el único objeto que parecía haber resistido el paso del tiempo. En su superficie, alguien había escrito con un dedo en el polvo: «La verdad está aquí». Con el corazón acelerado, Verónica supo que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero también que enfrentarlas podría costarle todo. Durante una transmisión en vivo de su programa, Verónica recibe una llamada anónima al aire. La voz al otro lado dice: «Si no confiesas, lo haré yo». El público queda confundido, pero Verónica, con su profesionalismo intacto, responde con una sonrisa tensa y cambia de tema. Esa noche, decide enfrentar al hombre misterioso. En un tenso encuentro en un restaurante vacío, él le revela que no busca dinero ni venganza, solo quiere que admita la verdad, pues su silencio destruyó a muchas otras mujeres que también fueron víctimas del productor. En una entrevista exclusiva, Verónica finalmente confiesa su conexión con el caso y revela los abusos de poder que presenció en la industria. Su valentía inspira a otras mujeres a alzar la voz, y aunque el escándalo sacude su imagen pública, recibe el apoyo de sus fanáticos más leales. Años después, en una ceremonia de premiación, Verónica recibe un homenaje por su trayectoria y por ser una pionera en la lucha contra el abuso en la industria. Aunque las sombras de su pasado nunca desaparecen por completo, ella camina con la frente en alto, consciente de que enfrentó el papel más desafiante de su vida, el de contar su verdad. Hasta aquí en el video de hoy. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.